Bien, buenas tardes a todas las personas que se encuentran, que se van a conectar a través de esta sesión que realiza Cápsulas Jurídicas. Yo soy Carrión Bravo y esta es una sesión más que realiza Cápsulas Jurídicas con el objeto de poder reunirnos en el evento que realizamos llamado Primer Congreso Multidisciplinario de Cápsulas Jurídicas. El día de hoy, viernes 18 de septiembre, exactamente a las 5 de la tarde con 2 minutos, nos encontramos desde la ciudad de Barranca, en vivo a través de la plataforma del Facebook Live, con el doctor David León Flores. El doctor es integrante también de este evento que realiza Cápsulas Jurídicas con los diversos profesionales de las diversas materias, como también de estudiantes, peritos, biólogos, etc. El día de hoy el doctor David León Flores nos va a compartir con todos nosotros un tema muy importante para la comunidad jurídica. El tema es el razonamiento fáctico, una reformulación de la teoría del caso. El doctor David León Flores es abogado con estudios concluidos de maestría en Derecho Penal. También es docente universitario desde el 2009 hasta el 2016. El doctor es especialista en argumentación jurídica por la Universidad Alicante de España y por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Asimismo, es también abogado con más de 13 años de experiencia en litigios bajo el nuevo Código Procesal Penal. Invitamos a todas las personas que están conectadas a través de esta sesión que realiza Cápsulas Jurídicas a poder compartir esta transmisión en sus redes sociales para poder tener un mayor alcance. Reiteramos nuevamente, tenemos el día de hoy la presencia del doctor David León Flores, el cual nos va a compartir el tema muy importante llamado el razonamiento fáctico, una reformulación de la teoría del caso. Damos la bienvenida al doctor David León Flores para que pueda presentarse. A ti, Jack, y a todos los integrantes de Cápsulas Jurídicas por el esfuerzo que hacen en la difusión de los planteamientos y las innovaciones en el derecho, y sobre todo por esa persistencia de querer tener un enfoque multidisciplinario respecto al tema del derecho en general. Mis felicitaciones y un gusto estar aquí con ustedes. El tema que me han encargado, pues no sé si es que se escucha bien, estoy con buen volumen. Bueno, en todo caso me avisan si es que hay un problema con... Sí, doctor, lo escuchamos bien, lo escuchamos perfectamente. Gracias, muchas gracias. Bien, uno de los temas que ahora estoy trabajando, bueno, yo venía trabajando ya buen tiempo el tema de la litigación oral. De hecho, es uno de los temas que más me llamó la atención cuando comenzó la reforma y al cual he dedicado buenos años de estudio y de práctica profesional. Sin embargo, muchos de los aspectos en la técnica de litigación que corrientemente se estudia o se enseña, que comúnmente uno lo oye de diversos conferencistas, me resultó con los años insuficiente, porque en realidad las charlas y las conferencias se volvían un poco repetitivas, son un poco repetitivas, y a veces con conceptos tan añejos que en los tribunales resulta siendo insuficiente para el trabajo del litigio. Yo, en afán de querer buscar más, mucho más de lo que se dice y se enseña, me fui hasta los linderos del derecho, a los confines del derecho. Ya desde el 2014 vengo estudiando la argumentación jurídica, que son buenos años metido en esa ciencia, y encontré en la argumentación jurídica un tema bastante interesante, que es la argumentación de los hechos. Me llamó la atención el tema de la argumentación de los hechos, y desde entonces, hace como 2 años, he empezado a estudiar y a hurgar un poco en la argumentación de los hechos. Y como yo ya vengo de una formación en litigación oral, trato de establecer si es que esta parte de la filosofía jurídica, de la argumentación de los hechos, puede ser útil al litigio oral. Y lógicamente, la primera conclusión a la que llegue es que la litigación oral, como se enseña, como ustedes lo escuchan,
está alejada de la argumentación, está a la espalda de la argumentación. Es decir, la mayoría de manuales y libros que se escriben en Perú no se trabajan los hechos con clara referencia a la argumentación, sino que más bien es un conjunto de tips y consejos, ¿no? Debiera ser así, debiera ser así, yo recomiendo, yo sugiero, y solamente en eso se acaba el tema de la investigación. Bueno, he encontrado que la argumentación de los hechos tiene una raíz filosófica muy profunda. Hay filósofos que han reflexionado sobre los hechos en el mundo, pero que muy poco de eso se ha traído al juicio o al mundo jurídico. Ahora, hay explicaciones para esto. Hay que buscar la razón por la que esto ocurre. Tampoco es porque el resto de compañeros conferencistas o los que escriben los libros es que sean malos o que se nieguen a ello, no. Sino que creo que tiene otra explicación. Lo que pasa es que tanto la filosofía como la epistemología en general, la filosofía jurídica y la epistemología jurídica en particular, han tenido han sido relegados en las facultades de Derecho o han sido subestimados. El curso de Filosofía del Derecho en las facultades de Derecho actualmente no pasa de ser un curso. Y es un curso que es llevado de manera muy ligera. Y epistemología jurídica solamente se relaciona con la tesis. Pero para los efectos de los tribunales, muy poco muy poco se le trabaja o se le ve la utilidad. Y pues ni hablar pues en la enseñanza jurídica, ¿no? La epistemología jurídica brilla por su ausencia. Sin embargo, a raíz de los estudios y las conferencias, clases que han venido dictándose, hay una revolución actualmente en el tema del litigio penal, bueno, del derecho procesal en general. Y es que la filosofía y la epistemología, que eran las cenicientas del cuento, ahora se están convirtiendo en las princesas del cuento, en las reinas del cuento. Es decir, están impactando en el desarrollo procesal. Y es que la idea de la argumentación y la idea de la nueva probática o la idea del razonamiento probatorio viene de la filosofía. Y quienes están analizando el tema del estándar de prueba o los razonamientos probatorios, los pesos, la validez, etc., no son propiamente los procesalistas, ni los litigantes, no, ellos peor, ellos están en las antípodas, tan lejos. No, son los filósofos, los profesores de filosofía del derecho. Tarufo, Jordi Ferrer, González Laguerre, no son propiamente abogados en ejercicio, son filósofos. Y sin embargo ellos, Atienza mismo, el profesor Atienza, ellos están impactando en la visión del proceso actual. Y bueno, es que la filosofía tiene esa fuerza, no tiene la fuerza de cambiar el mundo. Mientras que todavía en Perú, y como ustedes lo pueden ver en algunos cursos, mientras que todavía en Perú se maneja la litigación todavía como clásicamente se estudia, ¿no? Como clásicamente se enseña como el hecho, la prueba y el derecho, ¿no? Lo fáctico, lo probatorio, lo jurídico, y por ahí unos tips que tiene que tener los componentes del tipo, o sea, bastante alejado de lo que la filosofía del razonamiento fáctico ahora está revolucionando. Y entonces lo que trato de hacer es encontrar el punto de encuentro, hallar el punto de encuentro, encontrar ese equilibrio y ver la utilidad y la potencia que puede tener el razonamiento probatorio o la argumentación jurídica en los juicios. Lógicamente esto no va a ser fácil porque los jueces, todos en realidad recién estamos trabajando un poco de esto
lo estamos conociendo, lo estamos estudiando y como verán ahora lo estamos divulgando. No es que tampoco toda la escuela jurídica, toda la escuela de justicia esté también en este plan. Hay pocos jueces, pero los hay felizmente, que también están entrando a ver el impacto de la argumentación fáctica, la argumentación probatoria en la aplicación de la ley en los tribunales. Como diría Vallejo, son pocos, pero son. Y creo que va a seguir aumentando. Por lo tanto, es importante introducirse a estos aspectos. Lo que escucharán ustedes en esta hora que gentilmente me ha brindado Cápsulas Jurídicas es mi visión sobre el razonamiento fáctico y cómo esto puede impactar en la teoría del caso. Y luego habría que ver cómo puede funcionar esto en los tribunales. El objetivo central de la argumentación y del razonamiento fáctico, el razonamiento probatorio, es reducir al mínimo, reducir lo más que se pueda la arbitrariedad y la discrecionalidad. Es decir, hay que luchar para que el proceso y las decisiones judiciales sean lo más racionales posibles. Y este es el desafío y el esfuerzo en el que la visión racional del derecho sea encomendada. Bueno, comenzaré la conferencia usando la siguiente metáfora. Evidentemente, el siglo XXI y el año 2021 no es igual a 1900 o a 1800. Hay sofisticaciones en muchas cosas. Los vehículos de ahora no son pues como los vehículos de 1900, evidentemente, ¿no? Y así pueden ustedes verificar que el mundo moderno en varias cosas se ha sofisticado. La pregunta será, entonces, si en el derecho, o en el ejercicio, o en la aplicación del derecho, también nos hemos sofisticado. Es decir, si seguimos viendo los hechos como se veía en 1800, o si seguimos analizando las pruebas o estableciendo las estrategias como se hacía en 1900 o en 1920. Es que aquí también hay sofisticación, es decir, la forma como ahora se presenta uno ante un tribunal ha cambiado, hay una forma más sofisticada. Bueno, evidentemente, claramente, debería serlo. Si el mundo se moderniza y todo cambia y todo se sofistica, también debería hacerlo el ejercicio del litigio en los tribunales y la aplicación del derecho también. Una forma de establecer el cambio entre lo uno y lo otro, entre el antes y el ahora, es en cómo entiende los hechos y cómo trabaja los hechos, cómo discute los hechos. Si la fiscalía le dice a usted, el señor tenía la intención de matar, y luego la defensa dice, él no tenía la intención de matar, y cada uno presenta su punto de vista, le toca al juez decidir, y el juez dirá, pues para mí sí tenía la intención de matar y por lo tanto lo condeno por homicidio. No diría, bueno, así se pensaba también en 1900, así se hacía en 1800. ¿Cuál es la sofisticación ahora en esa forma de discutir? Bueno, una forma de entrar al litigio moderno es establecer que los hechos tienen estructuras argumentativas y que estas estructuras argumentativas van a impedir o van a conseguir que el juez tenga poco espacio de discrecionalidad irracional y más bien se vea obligado a dar las razones correctas y a, usando una metáfora, levantar la mano de quien tiene una verdad racional de su lado. Esta es la idea. Y corresponde ver si esto procede. Ahora, ¿cómo introducirnos entonces en el mundo del razonamiento fáctico? Bueno, creo que si partimos nosotros de la ley, vamos a encontrar en el Código Procesal Penal peruano el siguiente artículo. El artículo 349, inciso 1, dice que la acusación fiscal, voy a coger a la acusación porque aunque en realidad el razonamiento fáctico es genérico y va desde
va desde las diligencias preliminares hasta la sentencia y un tránsito sobre los hechos, pero quisiera trabajar, por el poco tiempo que tengo, solamente sobre la acusación como el objeto del juicio, que al final termina siendo el objeto de la decisión última, y donde ahí está nuclearmente el hecho, ¿no? O ahí está, entre comillas, el hecho, ¿no? Lo que va a ser objeto de decisión. El artículo 349 dice que la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concordantes y posteriores. El código no dice mucho sobre el hecho, sobre esto del hecho, pero nos da estos matices: claridad, precisión y circunstancias de antes, durante y después. No hay más sobre el tema del hecho. En la jurisprudencia, en la doctrina, igual, ¿no? Se menciona que, a ver, colocamos esto, se menciona que los hechos que se describa deben ser el resultado de la investigación en los marcos definidos en la formalización. A cada imputado se le asignarán los hechos en los cuales participa solo en la comisión del injusto penal, y no es posible efectuar acusaciones generales, estereotipadas, colectivas, que lamentablemente aún se usan. Es más o menos una idea general del hecho, y es así más o menos como se entiende. Nótese aquí que, por ejemplo, esto es un asunto que los hechos se describen. Se tiene la idea del hecho descriptivamente. O sea, yo describo al hecho. Y en la jurisprudencia, no sé si tenemos acá, por ejemplo, en el acuerdo plenario 04-2009, la jurisprudencia también tiene una visión así de los hechos. La acusación, valorando todos los actos de investigación como los actos de prueba preconstituido o anticipado y la prueba documental, en primer lugar, debe precisar con rigor los hechos principales y el conjunto de circunstancias que están alrededor de los mismos. Nótese aquí que mientras que en la doctrina citada anteriormente los hechos se describían, o sea, el hecho era descriptivo, aquí se entiende que hay hechos principales y hechos secundarios o hechos circundantes. Entonces, por eso aquí la Corte Suprema dice que hay que fijar el hecho principal con rigor y luego establecer los hechos secundarios que lo circundan. Aunque no hay un desarrollo profundo de esto todavía en la doctrina peruana, si ustedes se dan cuenta, hay menciones a los hechos. Hay el hecho como descripción, el hecho principal, los hechos circundantes, etc. Hay ciertas consideraciones sobre los hechos. Y bueno, el artículo 397, inciso 1, también hace una referencia al hecho, también así en términos genéricos: la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias descritos en la acusación. Nótese aquí que para la ley, ese es un asunto, ¿no? Las circunstancias no están o no son parte del hecho, cosa curiosa, ¿no? Sino que más bien el hecho es una cosa y las circunstancias son otra cosa. Y por eso la ley dice que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos, uno, u otras circunstancias, dos. O sea, entiendo yo, u otros hechos que los descritos en la acusación. Entonces parece que el hecho está conformado por ciertas circunstancias. Bien, como verán, hay mucho para trabajar aquí sobre el tema del hecho y reflexionar sobre los hechos. Y es que, como ustedes saben, los hechos son importantísimos en un juicio. ¿Qué juicio? No creo que exista un sistema de justicia que ignore la importancia de los hechos o que los niegue. Bueno, yo podría sumar a esto, no está en la diapositiva, pero también van a encontrar ustedes en la literatura que analiza el tema de los hechos que hay tres tipos de hechos, ¿no? El hecho pasado, el hecho presente y el hecho futuro, como potencia. Cada una será ontológicamente diferente, es decir, tendrán cierta diferencia en su comprensión. Es lo mismo comprender el hecho pasado que el hecho futuro, es lo mismo conocer el hecho presente que el hecho pasado.
puede uno razonar el futuro lo mismo que razona para el pasado. Bueno, estas son preguntas de la filosofía, pero que impactan en el tema del juicio. Pero por supuesto que impactan, lógicamente que impactan. Por ejemplo, una disciplina o una categoría o una institución, mejor no es más propio, una institución que tiene los dos hechos, el hecho que discute el hecho pasado del hecho futuro, es la prisión preventiva, por ejemplo. La prisión preventiva, y en un debate de cualquier prisión preventiva al que ustedes hayan asistido, se discuten los dos tipos de hechos, el hecho pasado y el hecho futuro. El hecho pasado se discute cuando uno entra al debate sobre los elementos de convicción del delito que se cometió, o sea, hacia el pasado. Entonces David mató, David hurtó, extorsionó, etc. Y hay todo un debate probatorio para establecer si está acreditado o no está acreditado que David mató. Es un hecho pasado. Pero luego cuando vamos a los peligrosismos, discutimos hechos futuros. Y entonces discutimos si es que David fugará, obstaculizará, huirá, y también si volverá a matar. Y uno ahí también trabaja hechos futuros. Y claro, la pregunta es si la forma de debates son iguales y si el juez puede comprender del mismo modo el hecho pasado que el hecho futuro. Todavía no se ha trabajado en el país estos temas a profundidad. Ya desde la filosofía va a encontrar usted que hay diferencia. ¿Cuál puede ser la diferencia? Bueno, la diferencia es que se puede hacer ciencia sobre el pasado. Hay una forma de comprensión metodológica, epistemológicamente correcta sobre el pasado. Es decir, podría establecerse quién mató a Tutankamón. Podría discutirse eso y podría trabajarse hacia el pasado. Pero científicamente todavía, y digo todavía, ¿no? Como no voy a ser no ser tan arrogante de decir que nunca, ¿no? Pero aún todavía la ciencia, el conocimiento humano, la epistemología no puede descifrar el futuro. No hay ciencia que hable sobre el futuro o que le permita a alguien decir va a pasar esto en 2 meses. Entonces, las formas de comprensión y la forma de debate van a ser evidentemente diferentes. Pueden los historiadores discutir si Jesucristo existió o no existió, pero lo que va a ser muy difícil que discutan es si volverá a nacer Jesucristo, otro Jesucristo en el futuro. Eso no tiene sentido, esa discusión en el futuro. Y sin embargo, todos los días en los tribunales se discute sobre el futuro, va a jugar o no va a jugar, va a huir o no va a huir. Y cuando uno ya desde la filosofía entra a los tribunales y sabiendo ya en filosofía que el pasado tiene una forma de comprensión y el futuro tiene otra forma de discusión, cuando uno va a los tribunales uno mira a la audiencia y uno dice, ¿qué están haciendo con esto del peligro? En realidad es pura especulación y pura arbitrariedad del ser humano, pero es porque no se comprende que sobre el futuro es otra cosa, hay otra discusión. Entonces, ¿de qué forma se puede discutir el futuro? Bueno, habría que entrar aquí a las categorías aristotélicas de la potencia. Por ejemplo, yo no puedo decir si mañana o pasado mañana usted irá de viaje o no. No lo puedo decir porque eso depende de la voluntad humana. Y sin embargo, lo que sí puedo decir es que la semilla de hoy mañana será árbol. ¿Se da cuenta? Eso sí lo podría decir. Y estoy hablando también del futuro. Pero es muy distinto en función a decir, yo no sé si mañana usted estudiará o no un máster o un doctorado. Entonces,
entre lo uno y lo otro hay una relación. Cuando digo, yo sí puedo decir que esta semilla mañana será un árbol, es porque hay un criterio de potencia. ¿Te das cuenta? Porque el árbol en la semilla es su potencia, es un concepto aristotélico, una categoría filosófica. Y bueno, yo creo que si es que empezamos a estudiar así, nos centramos a trabajar en los hechos, el estudio de lo fáctico con seriedad, podríamos ordenar un poco el debate del asunto. Y podríamos establecer cierto orden, cierta seguridad jurídica en este tema del hecho futuro. Igual, mire, yo no sé si mañana se ganará la lotería, por ejemplo. Sin embargo, entre que compre hoy el billete y no lo compre, sí puedo decir que si es que lo compra, quizá gane la lotería en el futuro, pero si no lo compra, no va a ganar la lotería nunca en el futuro. Y en ambos casos estoy razonando hacia el futuro. No se da cuenta, pero con cierta diferencia. Entonces, si usted salta sin paracaídas, ¿no? En el futuro puede lastimarse y así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya de una relación causal, causa-efecto, que también nos sirve para discutir el futuro. Entonces, el futuro le es al hombre comprensible por ciertas categorías. Kant, Immanuel Kant, hablaba de esto, de las categorías del pensamiento. Pero no sé si los jueces tienen, al menos conocen este tema para hablar de las categorías y poder uno ir a los tribunales a discutir esto podría y esto no podría ser. Bueno, otra forma de poder entender a los hechos en el futuro son también las contingencias. Es decir, uno puede discutir sobre el futuro si es que quiere discutirlo, pero partiendo de lo contingente, pero no de lo necesario. Porque lo contingente es lo que puede o no puede ser, ontológicamente hablando, pero lo necesario es, y no puede ser, sino que es. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podríamos discutir si usted mañana va o no va a salir al campo. Luego podemos discutir que sí, podemos discutir que no, pero lo que no podemos discutir es que usted y yo existimos. ¿Se da cuenta? Que usted y yo existamos es necesario. Entonces no está en el debate. Es absurdo, es absurdo, es ocioso discutir eso. Para discutir el futuro tendríamos que traer lo contingente. ¿Irá o no irá? Y entonces, si esta categoría filosófica lo trasladamos a los tribunales, podríamos partir el debate del peligrosismo de fuga diciendo, bueno, David León puede fugar como que no puede fugar. O sea, ambas cosas son perfectamente posibles. Tiene que irse, ¿no? Debe discutirse el punto de cuál de ellos, pero aceptando que es tan válido decir que va a fugar como que es tan válido decir que no va a fugar. Entonces, ahí, sobre esta base, sobre esta equidad, sobre esta contingencia, empieza uno a desgranar las potencias o las relaciones causales. ¿Va a fugar o no? Pero sí, claro, pero si el juez o las partes asumen que va a fugar de todas maneras, entonces ya estamos entrando al mundo de lo necesario y no lo contingente. Estamos aceptando que existimos. Entonces va a fugar. Pero igual, de todos modos, siempre va a fugar, ¿no? Ya hay una idea ahí, no hay sentido en el debate, porque el argumento dejó de ser contingente y se volvió necesario. Bueno, esta pequeña conversación que he tenido con ustedes es para más o menos dejar en claro que el tema de los hechos es muy importante. Hay mucho pan, mucha tela por cortar, mucho pan por rebanar, y que recién estamos insípidos en esto. Ahora entraremos al tema de fondo. ¿Y qué es un hecho o qué es lo que hay que entender por un hecho? Bueno, en este punto, que es un concepto bastante complejo y profundo y del cual no pretendo por ahora todavía dedicarle esta hora solo a ese tema, hablaré rápidamente el punto. Yo manejo el concepto de hecho según los aportes de la filosofía analítica. Y es que entre todas las ontologías,
en la mayoría de las ontologías, en la filosofía, es la filosofía analítica, y sobre todo la filosofía analítica de Wittgenstein, de Ludwig Wittgenstein, son los que han puesto el ojo en lo siguiente, que para Wittgenstein el mundo no está conformado por cosas, sino por hechos. Y tiene todo un tema ahí, una raigambre que ya más o menos se vislumbraba en la filosofía clásica, helenística. El mundo está conformado por hechos y no por cosas. Y que las cosas tienen que ingresar al mundo de los hechos. Es decir, las cosas ingresan al mundo de los hechos. Y la forma como puede ingresar a los hechos es mediante la estructura lógica del pensamiento. En el ser veritativo de la metafísica aristotélica, una de las versiones del ser es el ser veritativo, o el ser como verdad. El ser es lo que es verdadero, o lo que se entiende como lo que significa lo verdadero. Y luego se establece que esta forma de establecer la verdad está en el enunciado del sujeto que la forma, y que depende del enunciado poder llegar al hecho de una forma elíptica. Voy a ejemplificar esto que es muy filosófico, algo más práctico para que podamos entenderlo operativamente. Si yo dijera, por ejemplo, corazón, no estoy describiendo un hecho, sino que estoy mencionando a un objeto. Igual si yo dijera, por ejemplo, mesa. No, la mesa es el objeto más usado en filosofía. Pero si yo mencionara, por ejemplo, mesa, no estoy mencionando un hecho, no, estoy mencionando un objeto. El mundo no está conformado por objetos, sino por hechos. ¿Y cómo ingresa la mesa al mundo de los hechos? ¿O cómo ingresa el corazón al mundo de los hechos? Bueno, de la siguiente forma, ¿no? Como más o menos es la vieja estructura óntica de Aristóteles, ¿no? Que debe tener un enunciado, a través de un enunciado que tiene sentido, un sentido lógico. Y este enunciado semántico está conformado por un sujeto, un verbo y un predicado. Sin esto del sujeto, verbo, predicado no podemos entender al hecho, bueno, el ser humano no va a poder captar. Entonces, no es un hecho una mesa, pero es un hecho el que la mesa esté ahí donde está. La mesa está aquí, eso es un hecho. No mesa, sino que la mesa está aquí. O también podría decir, la mesa estuvo allá. Eso es un hecho. Bueno, corazón no es un hecho. Que tú ahora tengas corazón, eso es un hecho. Es un hecho que tienes ahora un corazón. Es un hecho que le quitaron ayer el corazón. Eso es un hecho. Pero no corazón, sino ese hecho. El enunciado de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, lo que ocurrirá. Pero la comprensión de ello tiene mucha relación, una relación íntima, con la forma como se construya el lenguaje que lo exprese. Si el lenguaje está mal expresado o el enunciado está mal construido, la comprensión del mundo, de lo fáctico, le va a ser complicado, si es que no imposible al hombre. Miren, un paréntesis, el giro lingüístico en la filosofía obedece a la circunstancia o la situación en que antes del giro lingüístico, me refiero a los giros lingüísticos, el surgimiento de la filosofía analítica a principios del siglo XIX, del siglo XX, antes se creía que el mundo captaba, el hombre entendía el mundo o captaba el mundo mediante el pensamiento, mediante la razón. Con el giro lingüístico se plantea o se descubre que el ser humano entiende las cosas del mundo y los hechos del mundo por la razón, pero también por el lenguaje. El lenguaje nos hace comprender, y muchas de las cosas dependen del lenguaje.
Y si eso lo jalamos al proceso y abrimos un expediente, decimos que en el proceso judicial todo es lenguaje. El expediente que usted tiene en la mano es puro lenguaje. Entonces, el enunciado, o la forma como se construye el enunciado, va a marcar o va a depender, va a ser un vehículo relevante para que el hombre comprenda el hecho, para que haya contacto entre el hecho y el hombre. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, tráigame la nieve que es blanca, alcánceme la nieve que es blanca, tiene sentido y traerá la nieve que lógicamente es blanca. Pero si yo dijera, tráigame lo blanco de la nieve, no me traiga la nieve blanca, sino tráigame lo blanco de la nieve, eso es un poco difícil de captar y de obedecer. ¿Quiere usted la nieve blanca? No, yo no quiero la nieve blanca, yo quiero lo blanco de la nieve. Entonces, la forma como se construye el enunciado puede traer problemas a la hora de captar o a la hora de entender o comprender el hecho que está. Y por lo tanto, el enunciado debe tener una corrección semántica. Esto significa que debe haber mucho cuidado en la forma como se construyen los enunciados en una acusación. La acusación debe formular enunciados, pero hay que formular enunciados semánticamente correctos. Y la forma semántica correcta es establecer un sujeto, un verbo y un predicado. Esto ya viene, ya, como les digo, desde la época aristotélica, porque solo así se capta el hecho. Repito una vez más, insisto, no es un hecho la computadora, pero sí es un hecho el que usted está viendo la computadora ahora. Eso es un hecho. Ahora, esto de sujeto, verbo, predicado, como lo más elemental para construir un enunciado con sentido y que nos permite entender lo fáctico, significa entonces que en la acusación deben haber cadenas fácticas, cadenas de enunciado. En este orden, con esta corrección semántica. Entonces, ¿no? David estaba furioso el día de ayer. Luego, otro hecho es que, estando furioso, buscó a María. Otro hecho es que, estando juntos, María y David discutieron. Y así se van armando cadenas de enunciados para poder luego captar el hecho, o lo óntico fáctico. Bien, si esto es así, es decir, si entendemos que el suceso, el hecho, se entiende o el hombre capta el hecho sobre la base de los enunciados, que los enunciados deben estar correctamente construidos para poder tener la relación con el hecho, para poder hacer aprehensible el hecho, llegar elípticamente a lo ónticamente fáctico, al ser del pasado, y que ya corresponde construir el enunciado, debemos llegar a una primera conclusión. Los hechos entonces no se nos revelan de manera descriptiva, sino de manera comprensiva. Es decir, usted puede describir ahorita, en tiempo presente, puede describir la computadora que tiene enfrente, el celular o la laptop, usted lo puede describir porque lo está mirando, porque lo descriptivo está en relación con el tiempo presente y los sentidos. Pero cuando decimos que Francisco Pizarro mató a Atahualpa, el historiador que definió eso, o lo que ahora decimos, no nos están describiendo ese suceso, sino que se está comprendiendo eso y se está explicando eso. El pasado, habría que filosofar un poco sobre si el pasado es descriptible, si se describe, o más bien se entiende, se comprende.
se estructura. Bueno, hasta aquí entonces sobre el hecho. La segunda conclusión es que entonces los hechos, y sobre todo el hecho acusatorio, es un enunciado que racionalmente se argumenta o se forma y que debe tener una estructura lógica. Es lo que le dé sentido, tiene que tener un sentido en eso. Bueno, ¿cómo poder descomponer el hecho o poder establecer el enunciado fáctico de una forma en la que se pueda trabajar probatoriamente en los tribunales? El profesor Laguerre, que ustedes tienen aquí, tiene un libro muy bonito que se escribió aquí en Perú, Questio Facto, ensayo sobre prueba, causalidad y acción. Y él él propone una estructura del argumento fáctico, o sea, de cómo establecer el razonamiento que subyace al enunciado que se formó. Y que esto puede ayudar a ordenar el debate de los hechos y evitar en lo más que se pueda la discrecionalidad irracional del juez. Dice el profesor Laguerre lo siguiente: de acuerdo con este autor, toda argumentación parte de una pretensión, que es aquello que se sostiene, aquello que se quiere fundamentar. Si esta pretensión es puesta en duda, debe ser apoyada por medio de razones, estos hechos que den cuenta de la corrección de la pretensión. Ahora bien, en ocasiones hay que explicitar por qué las razones apoyan la pretensión, y ello debe hacerse por medio de un enunciado que exprese una regularidad que correlacione el tipo de hechos que constituyen la razón con la pretensión. Este elemento fundamental es la garantía, que consiste siempre en una regla, norma o enunciado general. A su vez, la garantía puede ser apoyada con un respaldo que trata de mostrar la corrección o vigencia de esa regularidad. Para explicar un poco eso, habría que retroceder, mis estimados amigos, a Stephen Tullman, que escribió un libro muy interesante, que es bastante conocido ahora más que nunca. The Uses of Argument, los usos de la argumentación, de Stephen Tullman. Él tiene un esquema de argumento. Ojo, este es un esquema argumentativo. Lo interesante de esos esquemas argumentativos es que buscan formas o maneras de plantear alternativas al esquema deductivo, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Bueno, filósofos como Tullman buscan alternativas para que se permita un debate o un diálogo o un entendimiento mayor cuando hay que argumentar y hay que plantear argumentos. El esquema que plantea Tullman, que es el esquema que plantea, del que también toma como referencia o como base el profesor Laguerre, es este. Los argumentos tienen, dice Tullman, primero una pretensión o una conclusión, luego razones. Estas razones se unen a la pretensión cuando hay una garantía que lo asume. Y la garantía, a su vez, necesita respaldo. Y bueno, hay un ejemplo que van a encontrar en cualquier figura de internet, ¿no? Paco nació en Nuevo León. Luego se concluye de que Paco es mexicano. Pero ¿por qué o cómo es que de Paco nació en Nuevo León salta a que Paco es mexicano? Bueno, porque, y ahí viene la garantía, los nacidos en Nuevo León son mexicanos. Este enunciado, los nacidos en Nuevo León son mexicanos, es la garantía o el puente que une el nacimiento de Paco con la conclusión de que es México. Entonces, como verán, hay datos, hay una garantía que los une y hay una conclusión. Expliquemos un poco eso. La forma como se presentan o se construye el enunciado de lo fáctico
o para usar una idea wittgensteiniana, el hecho atómico, o sea, el mínimo esquema argumentativo de lo fáctico, debe tener este esquema fundamental que Tullman relacionaba con la argumentación y que el profesor Laguerre lo ha usado como base para su tesis de la argumentación fáctica. Cuando esto se comprenda, entenderán que el hecho no es descriptivo, sino comprensivo. Resulta que en todo enunciado fáctico hay una pretensión que es una conclusión. Por ejemplo, yo podría concluir que usted está celoso. Y podría hacer esa conclusión. Que ojo, el hecho de que esté celoso es una conclusión fáctica. O sea, en el mundo de los hechos, en el mundo del ser, puede ser real que usted estuvo celoso o que está celoso. Y también, claro, vale que diga que mañana puede estar celoso, pero el tema del futuro, como lo dije hace unos minutos, es otro asunto, otro tema del debate fáctico. Bueno, hay una conclusión. Ese es el hecho, usted está celoso. Sin embargo, a la hora de plantear el argumento en una acusación y luego en una defensa, finalmente en una sentencia, no es tan fácil como decir que el argumento usted está celoso. Hay que descomponerlo, hay que coger ese enunciado y ponerlo a ojos de microscopio para encontrar sus elementos y poder establecer eso como cierto. Entonces tendríamos que ver si es que el hecho de que usted está celoso es la conclusión, que es la apreciación humana, la conclusión del ser humano, la comprensión, o es un objeto del mundo, que son las razones, es un dato real, objetivo, una cosa, que diría Wittgenstein, ¿no? Y bueno, para poder entender esta figura, tendríamos que responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabe usted que una persona está celosa? ¿Cuáles son los criterios o los indicadores que me permiten decir, afirmar, esta persona está celosa? Y entonces podría decir, bueno, porque ingresa al Facebook de la pareja sin su permiso. Ingresar al Facebook es un indicador, es una base para concluir que es muy celoso o que está muy celoso. La otra es porque siempre la persigue o porque le discuten mucho preguntándole por sus amigos. Esto que estoy narrando lo ubicamos aquí como las razones. ¿Y qué son las razones? Los datos objetivos del mundo, las referencias al mundo, las cosas, para usar el concepto wittgensteiniano, son los datos objetivos. En este caso serían las huellas, la sangre en la ropa, el cabello que encontraron en la víctima, ¿no? La pisada. Son datos que uno recoge del mundo y que son descriptivos, que estos sí son descriptivos, se puede describir, que lógicamente se pueden también percibir por los sentidos, necesariamente sensorialmente. O sea, tengo que verlo, tengo que olfatearlo, palparlo, tocarlo. Entonces, esto pertenece al mundo real y presente, o sea, es algo que está ahí, que pertenece al mundo, es a la mobiliario del mundo, y que es descriptivo objetivo. Y luego, tengo que ver cómo, de esta razón, concluyo de que está celoso, que es mi conclusión, etc. Entonces, en el pensamiento del profesor Laguerre, habría entonces que establecer la garantía, o sea, el nexo, el enunciado que permite que el salto, que los une, que ensambla el dato, la razón, con la conclusión. El profesor menciona que son de tres tipos: es epistemológico, es normativo y es conceptual. Si nosotros
lo llevamos al Código Procesal Penal, diríamos que esta garantía son los criterios de valoración, que como ustedes saben son tres. En la ciencia, la máxima de experiencia o la lógica. Entonces, para terminar con este ejemplo y pasar a otro, entonces, que una persona revise el Facebook de su pareja sin su consentimiento, significa, ¿no?, que está celoso, o que sufre de celos, o padece de celos. ¿Pero por qué? Y ahí hay que establecer lo que se establece ahí como garantía. Bueno, ¿qué sería una máxima de experiencia? O máximas de experiencia, se enuncia la regla de la máxima. Todas las personas que son celosas, espían, etc. Y así se construye, así se descompone el razonamiento humano del enunciado está celoso. Y lo mismo podríamos decir si está triste. ¿Está usted triste? María está triste. David estuvo triste. Y luego tendríamos que ver cómo descomponer este enunciado, ¿no? María estuvo triste. Bien, es un enunciado fáctico. Tiene sujeto, verbo, predicado. María estuvo triste en el día de ayer. Es un hecho. Pero como hemos dicho, el hecho pasado no se describe, sino que se comprende, y necesitamos descomponer ese argumento, ver los elementos que están detrás de este enunciado. Ponemos el enunciado en el microscopio y vemos lo que ustedes ven. Este es el esquema molecular del hecho de este enunciado. Y decimos, ¿por qué por qué afirmamos, por qué concluimos que María estuvo triste? Que sería la pretensión. María estuvo triste sería la pretensión. Y luego tendríamos que pedir la explicación del por qué. Alguien podría argumentar diciendo, bueno, lloraba, estaba llorando. Y claro, esta es una razón, es un dato objetivo del mundo, descriptible, visible, tiene contacto a los sentidos. Y que el hecho de que una persona llore significa que está triste, por máximas de experiencia que sí, podría decirte que sí, pero también podría decirte que no. Entonces, esto ya tiene que ver con la cualificación del Warrant, ¿no? con los operadores, las modalidades del Warrant, ¿no? A veces sí, a veces no. Claro, una persona puede llorar de tristeza, y como también puede llorar de emoción, de alegría, de la emoción de la alegría. Entonces, ahí hay un cualificador, ¿no? No siempre es así. Y se da cuenta, y esta es la discusión del hecho. Así estamos discutiendo el hecho. ¿Qué hecho? El enunciado, María y él estuvo triste. Claro, jamás el abogado o el fiscal dirá, estaba llorando. El enunciado correcto, ¿no?, sería pues que estaba llorando y por tanto estaba triste, ¿no? Pero por lo general en una acusación no se hace todo este descompuesto, no se plantea todo el esquema así de razones, guarda, garantía y pretensión. No, por lo general en la acusación lo que se presenta es el enunciado del hecho, ¿no? El sujeto del verbo y predicado, ¿no? María estuvo ayer llorando, único, nada más. Es en el trabajo de la prueba, en el trabajo del juicio, en el trabajo de la defensa y la del juez, establecer si el enunciado fáctico con el que están juzgando cumple los elementos atómicos que estamos hablando. Aquí hay una razón del mundo, hay una garantía suficiente y que permite llegar a esta conclusión. Luego podría ser que usted escuche un grito mañana, podría escuchar un grito más rápido, o que alguien en estos momentos nos sorprendiera con un grito desde la casa de al lado. Este grito, alguien está gritando, es una razón
está aquí en este cuadrado. Es una razón. ¿Por qué es una razón? Pues es un dato objetivo del mundo. Esto sí es descriptible. ¿De acuerdo? Sí se puede describir y se capta por los sentidos. Claro, están gritando. La parte comprensiva es luego preguntar, ¿y qué significa? ¿A qué conclusión puede usted llegar del hecho de escuchar el grito? Usted escucha el grito del vecino de lado, ¿y esto qué significa? ¿A qué podemos concluir? Ya, bueno, esta sería buscar la pretensión. Y luego se le va a preguntar por qué. ¿Por qué este grito significa esa pretensión? Entonces, se le está pidiendo que cumpla con todos los elementos para enunciar un hecho, para el enunciado fáctico del hecho. Por eso es que el hecho en la acusación o en el juicio, en general en el proceso, no es descriptivo, sino comprensivo, o sea, argumentativo. Lo descriptivo son las razones, claro, las razones objetivas del mundo. Pero esas razones luego hay que argumentarlas, hay que pensarlas, reflexionarlas, racionalizarlas, para luego establecer el uso. Esto significa entonces que la teoría del caso, ya para cerrar, tiene un elemento fáctico, ¿no? Claro. Y hasta ahí queda el libro. Pero ese enunciado fáctico, esto fáctico debe ser en principio un enunciado racionalmente construido, que me permita entender, captar o comprender el hecho pasado. Este enunciado, al estar correctamente construido, debe tener como subyacente, como base, un argumento, una estructura argumentativa, que es la que está en la imagen. Debe partir del mundo y por medio de una garantía arribar a la conclusión que se enuncia. Esta estructura debe justificar el enuncio. Y entonces podríamos decir, hay un hecho en la litigación. Vamos, puede usted discutir la conclusión. Puede usted decir, es cierto que escucharon un grito, pero eso no significa que le estén torturando. Porque puede ser que se haya asustado con algún bicho, o algún roedor, etc. O sea, puede usted discutir la conclusión. Puede usted discutir las razones. Dice, bueno, eso no es un grito en sí del vecino. Eso es un grito de la televisión. Ha escuchado mal, lo ha entendido mal. Entonces, no es un grito de la persona, sino un grito del artefacto, o del video, o de la radio. Puede usted discutir las razones. Pero no hay grito. O también puede usted discutir en la litigación oral la garantía, la máxima experiencia, lo que quieren asesorar, la máxima experiencia con la que quieren relacionar. Dice, el grito, ese grito significa que la están golpeando. Y usted discute la garantía. ¿De dónde sacamos que todo grito significa siempre maltrato? Y vienen las máximas experiencias. Si la garantía es una máxima experiencia, ¿no? Por experiencia sabemos que cuando nos golpean, cuando es golpeado o es golpeada, grita. Bueno, a eso se contrapone otra máxima de experiencia. Dice, no necesariamente los hombres o las mujeres gritan por otras causas más. Por ejemplo, por un susto o hasta de alegría. Entonces ahí está discutiendo el guarda, está discutiendo la garantía. Puede usted discutir las razones, puede discutir la garantía o puede discutir la conclusión en un litigio, una litigación oral. Pero esta discusión siempre va a partir para poder llegar a una discusión así, va a tener que encontrar este elemento, esta estructura detrás, subyacente al enunciado fáctico que la Fiscalía propone para poder captar el pasado, lo íntimo del pasado. Y lógicamente el juez, al momento de resolver, tendrá enfrente
el mundo, la descripción del mundo, las razones, las conclusiones a las que las partes proponen de esa realidad del mundo, y sus valoraciones, sus apreciaciones con las que conectan su conclusión y el mundo, que son lógica, ciencia o máxima de experiencia. El juez tendrá que ver dónde está la discusión. ¿Está en las razones, está en la garantía o está en la pretensión o en la conclusión? Y así, mis estimados amigos, tenemos entonces que el hecho, como lo decía Tarufo, es en sí un enunciado. El profesor Michele Tarufo menciona categóricamente esta idea del hecho. En el libro La prueba de los hechos, en la traducción del doctor Ferrer, en la página 114 dice eso. En consecuencia, en el proceso, el hecho es en realidad lo que se dice acerca de un hecho. Es la enunciación de un hecho, pero no el objeto empírico que es enunciado. Claro, es que al objeto empírico pues, solo se va a llegar por elipsis, como decían antes los filósofos aristotélicos, los peripatéticos, va a llegar por elipsis. Pero para llegar a lo empírico, ¿no? va a llegar necesariamente a partir del enunciado, o sea, tiene que enunciarlo, tiene que decirlo. Por eso es que Aristóteles decía que la verdad es un ser que se afirma, ¿no? Es una afirmación del ser. Hay que decirlo, y decirlo correctamente. Este enunciado del que habla el profesor Tarufo tiene que ser un enunciado correcto, pero ya luego, con los aportes del profesor Laguerre, que ese enunciado subyace, tiene en sus entrañas una estructura argumentativa. O sea, ese enunciado que el profesor Tarufo dice que es en sí el hecho del proceso, el objeto del proceso es el enunciado, que tiene pretensión de verdad, el profesor Laguerre lo lleva al microscopio y encuentra que tiene estos elementos moleculares. La razón, una garantía y una para discutir. Y entonces, cuando se va al juicio, uno debe tener claro qué está discutiendo. Está discutiendo las razones, o sea, la descripción del mundo que se hace, la huella, la sangre, el ADN, lo que escuchó el testigo, o va a discutir las pretensiones, las conclusiones que se extrae de eso. No es lo errado de la conclusión. O va a discutir las valoraciones, las apreciaciones, las máximas de experiencia. No siempre, no siempre significa que, ¿no? Este sentido común no siempre es así, o va a discutir eso. Y lógicamente, al momento de discutir el hecho, o sentenciar en el hecho, el juez debe dar respuesta a cada una de estas observaciones, ya sea a las razones, a la garantía o a la conclusión. Y si él va a formular el hecho, debe mostrar este esquema argumentativo detrás de su hecho. Sí, no lo deseo cansar más, espero no haber sido muy agotado en mi conferencia realmente. Solo tengo una hora. El entrenamiento, lógicamente, sobre esto de los hechos, ya es todo un curso completo para poder ver cada sentencia, cada acusación, y en cada una de ellas ver cómo se construye el enunciado, si detrás del enunciado están los elementos atómicos de ese hecho, etcétera. O leer a Aristóteles, a Wittgenstein, la ontología analítica, todo eso son parte de cursos un poco más largos y más complejos. Lo que he pretendido es mostrar un poco de esto, mis amigos, para decirles que hay una nueva corriente que está tratando de sofisticar más el debate sobre los hechos, y que esto debe ser incorporado a las técnicas de litigación. El abogado que litiga y que enseña técnicas de litigación y establece que lo fáctico es un componente, pues tiene que comprender que lo fáctico es un argumento, una forma argumentativa, y que el enunciado debe estar semánticamente construido. Si no, simplemente es un ejercicio retórico, y el juez es el soberano en decidir cómo estima en su leal criterio saber o entender, y esto ya no tendría tiempo.
Bueno, Jack, señores de Cápsulas Jurídicas, muchas gracias por la invitación. Espero no haberlos aburrido mucho. Y si hay alguna pregunta o observación siempre valiosa para mí, porque con eso nutro más este tema, estaré agradecido de que la formulen e intentaré responder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia realizada. A todas las personas que están viendo esta transmisión y a las personas que van a ver luego, esta transmisión queda registrada en la página de Cápsulas Jurídicas para que luego puedan visualizarla y puedan compartir. Queremos agradecer al doctor David León Flores. Él es doctor especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal desde la provincia de Barranca. El doctor David León Flores nos ha compartido el día de hoy el tema el razonamiento fáctico, una reformulación de la teoría del caso. Agradecemos a todas las personas que han estado conectadas en esta transmisión y así mismo hacemos la invitación que a las 7 de la noche nos encontramos en la siguiente transmisión del día con el tema Derecho Minero. Muchas gracias, doctor, por su ponencia el día de hoy. A ustedes, muchas gracias.